Así que muy buenos días a todos. Vamos de una vez a compartir pantalla para poder desarrollar el tema. Cualquier consulta, cualquier pregunta que ustedes tengan correspondiente al tema que vamos desarrollando, por favor no duden en hacerlo llegar. ¿Ok? Muy bien. Hoy estamos desarrollando lo que viene a ser aspectos generales de la economía, ¿no? Concepto general y sobre todo las nociones, ¿no? Más importantes de lo que viene a ser la economía. Cuando hablamos de economía, principalmente, estamos hablando, ¿no?, de una ciencia económica, señores, ¿no? Una ciencia que establece tal vez una relación para tu persona con ¿qué? Con el dinero, con la producción, lo puedes relacionar, ¿no? Como de repente el ahorro, de repente relacionas también economía con una palabra llamada inversión, ¿no? Y también algo como gasto, ¿no? Como pueden ser los impuestos. Entonces, puede haber unos conceptos establecidos de una manera general, ¿no? De una manera, digamos, relacionada con lo que viene a ser el concepto de economía. La economía trata de qué, sobre todo, ¿no? La economía trata de poder ver cómo poder administrar esos recursos. Esos recursos pueden ser captados a través de impuestos, donaciones, inversiones, etcétera, para la mayor satisfacción de necesidades que tiene un grupo de personas. Si somos un grupo humano, somos una población importante, esta población requiere de ciertos servicios, ¿no? Requiere ciertos servicios para poder hacer su día a día, pero también requiere de ¿qué? También requiere de ciertos bienes, objetos, cosas que puedan ayudar a satisfacer sus necesidades. Entonces nos damos cuenta, tenemos necesidades, requerimos bienes o servicios. La mejor manera para que todo el mundo pueda estar satisfecho, se podría decir, estar, digamos, satisfaciendo su necesidad que requieran, es administrar correctamente esos recursos para poder obtener los bienes y servicios y satisfacer la mayor cantidad de necesidades de una población. Entonces, esa circunstancia hace que aparezca una ciencia que planifique, que analice, que describa, ¿no? Y solucione problemas. Y es ahí donde aparece la ciencia ¿qué? La ciencia económica. Para poder así ir entendiendo las palabras que dieron origen etimológicamente al término economía, a la palabra economía, y también los conceptos que queremos explicarles a ustedes en esta clase. ¿Ok? Entonces, por favor, muchachos, con todo el poder, vamos de una vez a desarrollar este tema. Vamos a ver nosotros que por primera vez va a ser utilizado el término economía, en donde en esa lejana cultura clásica de los años 362 a.C., ¿no? En la Gran Grecia, donde está el origen, ¿no? El caldo de cultivo de toda la mayor cantidad de ciencias que ha venido desarrollando el hombre, ¿no? El aspecto cultural y el aspecto de, de análisis de este mundo griego hizo que realmente la civilización vaya avanzando de una manera acelerada, ¿no? Entonces, ahí en ese establecimiento o en ese punto aparece un militar, aparte de militar era político y también filósofo, ¿no? Estamos hablando del gran Jenofonte. El gran Jenofonte hizo una obra llamada Tratados Económicos, ¿no? Que en realidad se establecía como el económico. Entonces, ahí es donde este personaje acuña dos términos. Los dos términos que son la etimología del término oikos y nomos. Oikos, casa, y nomos, administración. Entonces ahí aparece la palabrita oikonomos, que viene a entenderse como la administración de la casa. ¿Quién fue el personaje que acuñó estos dos términos griegos? Fue el gran Jenofonte, en su obra Tratado de Económicos. ¿Ok? Donde Jenofonte explicaba para realizar una buena administración, usted tiene que realizar un trabajo productivo, ¿no? Un trabajo productivo, teniendo la mayor cantidad de población o la mayor cantidad de trabajadores, ¿no? A un buen ritmo, realizando acciones que puedan generar una ganancia o una actividad de retribución, ¿no? También habla de las capacidades humanas. Fíjate tú, cuando dicen capacidades humanas, Jenofonte, también está estableciendo que la separación de funciones para cada uno, ver cuáles son sus habilidades y destrezas y ponerlo en ese lugar porque va a generar mayor producción, ¿no? ¿A base de qué? A base de su trabajo. Y también lo otro aporte que hace Jenofonte en esos inicios es generar riqueza, ¿no? Y la generación de riqueza en esos años no es tanto el dinero, sino la satisfacción de las necesidades. Ejemplo, la producción del agro, el cultivo de las tierras, ¿no? La crianza de animales,
que eso va a generar satisfacción de necesidades, ya que se puede que alimentar o vender ciertos productos que se han generado. ¿Ok? Entonces, eso de la buena administración, capacidades humanas y generación de riqueza, estamos hablando de ingresos, estamos hablando de trabajo y estamos hablando de producción. Todo esto se acuñó en Tratado Económico de Jenofonte. Y para eso, ¿qué utilizó? El término oikos y nomos. Administración de la casa, ¿no? Oikos casa, nomos administración. Y ahí sale oikonomos, que tiene que ver con el origen de la palabra economía, que ya tiene un rango más grande de definición, pero etimológicamente significaba la administración de la casa o de la hacienda. ¿Y cómo administra una casa o una hacienda adecuadamente? Con una buena administración, desarrollando las capacidades, habilidades y destrezas de los trabajadores y haciendo un trabajo productivo que me genere riqueza. ¿Ok? Pero después aparece otro pensador griego, ¿no? El gran alumno de Aristóteles, o como tú lo decías, Platón, su discípulo de Platón, ¿no? ¿Y de quién estoy hablando? Del gran Aristóteles, ¿no? El gran Aristóteles, que tiene obras muy importantes, ¿no? Como la Ética. Y en ese caso, este caballero analiza ya más profundamente la economía, ¿no? El término económico. Y es por esas circunstancias, por favor, me confirman si me están escuchando bien, no vaya a ser que esté hablando y nadie me escuche todavía. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se puede ver la diapositiva? ¿Todo correcto? Sí, excelente. Muy bien. Ante ello, si analizamos, seguimos mencionando esto. Este señor Aristóteles comienza a establecer, ¿no?, puntos de separación de análisis del término oikonomos con otras ciencias que él va analizando también, ¿no? Y se da cuenta que aparte de la producción que puede ver en una casa, en una hacienda, se da puntos claros de la utilización de la moneda, ¿no? Y también la utilización del dinero y la generación de riqueza. Y que hay que establecer que un producto es útil cuando tiene un valor de uso. Y el valor de uso es la utilidad que tiene un producto y por el cual las personas van a pagar algo por obtenerlo. Y ese que se va a pagar por obtenerlo se denomina precio. Y entonces ahí se establece el valor de cambio. Entonces hay que generar productos que tengan valor de uso y valor de cambio. A mayor valor de uso, ¿no? O a mayor importancia su utilidad de un bien, va a haber ¿qué cosa? Mayor pago por el valor de cambio de ese producto. Estableciéndose así una circulación importante del dinero y también la generación ¿de qué? De la riqueza. O sea, puntos ya de análisis más profundos en lo que viene a ser el desarrollo económico. Aristóteles, un gran personaje de la época de oro, se puede decir, de la edad clásica de los griegos. Y es por esas circunstancias que Aristóteles, como da un análisis más profundo, se le considera como el primer analítico económico, ¿no? De la historia, el primer analítico económico. O también se le denominó en un tiempo ya, hace muchos años, en un examen de admisión, como el padre de la economía, pero pre-científica. Padre de la economía pre-científica, ¿ok? Pero para no confundirlos, vamos a ponerlo como el primer analítico económico, porque el padre de la economía ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿ok? Y ahí hablamos del padre de la economía. El padre de la economía es el personaje escocés Adam Smith, ¿no? Adam Smith, que ya viene de un análisis ya científico, desarrollado, a través de el punto de vista de analizar cómo se genera la riqueza, ¿no? Y él decía que la generación de la riqueza no tanto es el trabajo, como muchas veces le mencionan algunos profes, sino en la clara división del trabajo que se hace. Si tú divides el trabajo claramente de una manera especializando a cierta persona en una función, esta persona va a producir mucho más. Y si tú produces mucho más, vas a poder generar mayor riqueza. ¿Ok? Es por eso que su obra se denominó La riqueza de las naciones, ¿no? En realidad el nombre completo era un estudio sobre la riqueza, ¿no?, la naturaleza, un estudio sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, ¿no? De una manera así clara, su obra más cumbre, la obra cumbre de este personaje para considerarlo como el padre de la economía, es la famosa Riqueza de las Naciones, donde nos habla de lo más importante, ¿no? Cómo generar la riqueza a través de la división del trabajo, de la liberalización del mercado, ¿no? De la teoría de las ventajas absolutas,
sobre el intercambio internacional, ¿no? Fíjense ustedes, esta obra va a ser creada en 1776, ¿no? La riqueza de las naciones, cuando en el mundo se estaba dando contextos como la independencia de las 13 colonias, más adelante, de repente, por esa corriente liberal, también se va a dar lo que ustedes conocen como la la Revolución Francesa. O sea, viene a ser una base para trascendentalmente cambiar la forma de pensamiento económico, filosófico, ¿no? Ya que en este periodo se está estableciendo el famoso siglo de las luces, ¿no? El desarrollo económico, filosófico del mundo, ¿no? Entonces, el autor de La riqueza de las naciones es el gran Adam Smith, y por lo cual se le considera como el padre de la economía moderna, ¿no? ¿Cuál es la base de la riqueza? La división del trabajo, ¿no? Pero también Adam Smith tiene un aporte muy interesante, ¿no? Un aporte muy interesante, donde él hablaba de liberalismo económico, que ningún gobierno, ningún Estado tiene que intervenir políticamente, ¿no? En el manejo de la economía. La economía es libre, tiene que manejarse de una manera sin ataduras, ¿no? Pero entonces viene a ser la figura, ¿y quién regula la economía? ¿Quién regula el aspecto económico, los precios? ¿Quién regula la producción? No se preocupen, decía Dan Smith, que para eso hay una famosa mano invisible. Y cuando yo hablo de mano invisible, ¿a qué estaré mencionando, caballeros, señoritas que están acá en el grupo? Cuando yo digo mano invisible, ¿a qué me estaría refiriendo? ¿Ah? Nada más ni nada menos que a la oferta y la demanda que se genera ¿en dónde? ¿Dónde se genera la oferta y la demanda? Excelente, Lucía, muy bien. ¿Dónde se genera la oferta y la demanda? En el intercambio, mejor dicho, cuando se establece un mercado. Entonces, dejar a ustedes libre la economía, que a través de la mano invisible, no hay nada más que decir que la ley de la oferta y la demanda, o lo que se puede decir, la fuerza de la ofertante y la fuerza del demandante, establece una regulación de la economía. ¿Por qué? Porque ambos tienen aspectos sentimentales de maneras diferentes. Es por eso que de la famosa mano invisible nos habla en su obra Teoría de los Sentimientos Morales. ¿Ok? Teoría de los Sentimientos Morales es donde él profundiza el punto de la mano invisible. Y todo eso ya lo recalca y lo establece con mayor fuerza en su famosa Riqueza de las Naciones. ¿Ok? Entonces, teniendo al padre de la economía, también tenemos que hablar de la definición de economía. ¿Cuál es la definición? Decimos claramente, y por favor quiero que estén atentos, que la economía viene a ser una ciencia económica, ¿no? Es la rama que analiza cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferentes usos. Ciencia económica, que es una rama que analiza cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferentes usos. Y actualmente es la más aceptada, ¿no? Que mayormente corresponde al punto de vista neoclásico, ¿no? La economía viene a ser en realidad una ciencia social, pero también acá hay un punto muy interesante. La economía es la ciencia de la elección, la ciencia que estudia cómo los recursos son empleados por el hombre para satisfacer sus necesidades, puesto que viven en sociedad, pues que viven en sociedad. Y entonces nosotros nos damos cuenta que la economía, establecemos nosotros una ciencia donde vamos a tomar sobre todo, ¿qué? Lo más importante, decisiones. ¿Para qué, profesor? ¿En qué base? Para poder administrar la riqueza que tenemos, ¿no? Con lo que contamos, para satisfacer la mayor cantidad de las necesidades, ya que hay recursos que son, ¿qué cosa, muchachos? Escasos, ¿no? Y para lo cual se requiere establecer la mayor fuerza laboral, la mayor fuerza de inversión o la mayor fuerza de producción para obtener así productos para satisfacer la necesidad de la mayor cantidad de población. Yo te pregunto, acá en nuestro país, ¿en qué debemos enfocar nuestra producción? ¿En lo que viene a ser la producción de armamento o la producción de alimentos? Pregunto para ti. ¿Mm? ¿La producción de armamento o la producción de alimentos? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Cuál sería el enfoque
de producción que debemos hacer. Excelente, la mayoría de una manera analítica me está diciendo, profe, la producción de alimentos, ¿no? Armamento, muy poco, ¿no? ¿Por qué? Pues no requerimos ahorita armas, ni bombas, ni nada por el estilo, porque estamos en ¿qué? Estamos viviendo en una época de paz, ¿no? Muy bien, por ahí me está diciendo lo Flavio, me está participando Luciana, Beto también me está dando sus respuestas. Les agradezco bastante su participación, muchachos. Entonces, ahí es donde la economía va a tomar un enfoque claro, ¿no? De cómo establecer o qué realizar para poder dar la mayor satisfacción de necesidades en una población, ¿ok? Entonces, de eso se trata la ciencia económica. Pero para tomar esas decisiones, tenemos que observar qué cosa. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué tenemos que observar? ¿Qué tenemos que analizar? Nada más ni nada menos que la realidad económica de la población. ¿Ok? En base a ello, tomamos las decisiones correctas. Pero hay un problema en la economía. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos nosotros en la ciencia económica? Lo que sucede, profesor, es que usted, a través de la conceptualización, me viene diciendo dos cosas muy importantes. Primeramente, que hay necesidades ilimitadas, ¿no? En una población hay necesidades ilimitadas. Ustedes quieren alimentarse, quieren tener energía, quieren estar conectados a Internet, quieren ducharse, quieren beber agua, quieren descansar, quieren salir, quieren pasear, ¿no? Etcétera, quieren estudiar. Entonces, ¿qué tenemos en una sociedad? Necesidades ilimitadas. Recuerden ustedes, necesidades ilimitadas. Pero, lamentablemente, ¿qué tenemos? También, ¿con qué contamos? Si hay necesidades ilimitadas, ¿con qué contamos? Con recursos limitados. No podemos darle a todos. La mayoría tenemos que nosotros satisfacer, pero no podemos brindarle a todos, ¿no? Entonces, ¿con qué contamos? Con recursos limitados. ¿Y esto qué va a generar, lamentablemente? ¿No? Si hay recursos limitados y necesidades ilimitadas, que la mayor cantidad de necesidades que tú tengas, no vas a poder satisfacerlas. ¿Por qué motivo? Porque hay una escasez, ¿no? Una escasez. ¿Y qué es una escasez? Como podemos ver acá en la imagen del costado. Una escasez es cuando las necesidades son mayores ¿a qué? A los recursos. ¿Ok? Y entonces cuando hay escasez, implica una cosa. Ejemplo, tu mamá se va con 20 soles al mercado. ¡Wow! Dios mío, en esta época, 20 soles podrá servir de algo. Pues dicen que las madres de familia y que mañana van a celebrar su hermoso día y me imagino que ustedes van a hacer el agasajo preciso, el agasajo adecuado a sus queridas madres, son las mejores economistas que hay, ¿no? Porque ya que ellas, con poca cantidad de recursos, tratan de satisfacer, ¿qué? Las necesidades de la familia. Y yo te pregunto, ante la escasez, ¿ellos qué hacen? Ellas tienen que hacer milagros. Aparte de hacer milagros, Lucía, claro, excelente tu respuesta, también tienen algo muy importante, la necesidad de elegir. Imagínate que un hijo le diga, mamá, quiero comer lomo saltado. El otro le diga, mamá, ¿sabes qué? Se me ha antojado pollito al horno, ¿no? Y el otro viene y dice, mamá, cualquier cosita, ¿no? Un vegetales al vapor, un ejemplo. Entonces, entre todo esto, su mamá tiene que elegir satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Al fin y al cabo, ¿cuál es la necesidad? El hambre. Entonces, ¿tu mamá qué hace? Claro, optar por lo mejor, ¿no? De acuerdo al presupuesto, acá no vamos a decir presupuesto, de acuerdo a los recursos, mi querida Lucía. Muchas gracias por tu aporte, Lucía. Entonces, ante esta circunstancia, aparece la necesidad de elegir. Pero elegir, ¿qué supone? ¿Qué compro? La carne que está a 16 kilos, el pollo que está a 10 o 11 soles o 12 soles el kilo, creo, en este momento, o el pescado que está a 3.50 el kilo. ¿Ustedes qué harían? ¿Ah? ¿Pollo, pescado o carne? Con la limitación de ingresos que hay hoy en día. Entonces ahí vas a tener que elegir. Y yo me imagino que van a tomar la mejor decisión. Pero tomar una decisión en donde tú vas a comprar la mejor opción, como dice ahí Camila, significa también que tienes que renunciar a las otras opciones que tú tenías. ¿Me dejo entender? A las otras opciones que tú tenías.
Y entonces renunciar a las otras opciones significa que te está costando tomar esa decisión que tú has optado, ¿no? Y entonces, al renunciar a otras opciones, se genera el famoso coste de oportunidad, que es lo peculiar de la actividad económica. Ustedes han decidido estar hoy en día, si no me equivoco, 13 de mayo, Día de la Virgen María, ¿no? Me imagino que ustedes van a ir a misa, de repente si son católicos, cristianos. En este caso, estar acá en la mañana en la Academia Previ tomando esta clase de economía, y les agradezco realmente. Igualmente a la Academia por hacer este enlace. Pero de repente, ustedes también podrían estar haciendo ¿qué cosa? Otras cosas que de repente les apasiona, de repente les gusta. Pero ustedes han tomado una elección y han tenido que sacrificar ¿qué cosa? Otras opciones. ¿Me dejó entender? Y eso es lo peculiar de la ciencia económica. ¿En base a qué, profe? En base a la escasez, que las necesidades son mayores ¿a qué? A los recursos con los que contamos. Entonces tenemos recursos limitados. Un recurso que tú no puedes hacer que se pierda, sobre todo, es el tiempo. Tú no puedes hacer perder el tiempo, es el bien más valioso que tú tienes. Algunos lo relacionan con el dinero, pero realmente es el tiempo. El dinero es un objeto, ¿no? El recurso viene a ser el tiempo. Imagínate tú, acabaste de estudiar en el colegio, ya saliste de la educación secundaria, y entonces puedes tener muchas necesidades ilimitadas, como cuáles: estudiar, trabajar, viajar o practicar algún deporte. No sé, en estas circunstancias tú puedes tener todas estas opciones para realizar, pero no puedes tomarlas todas a la vez. Entonces tú tienes que escoger dentro de todas las necesidades ilimitadas, por los recursos limitados, en este caso el tiempo, si vas a estudiar, vas a trabajar, vas a viajar o practicar un deporte. Profe, pero puedo estudiar y practicar un deporte a la vez, ¿no? Puedes decirme, profe, puedo estudiar y trabajar a la vez. Lo puedes hacer, pero significa que vas a tener que sacrificarte más o tienes que sacrificar otras cosas más, como más horas de sueño, más horas de estudiar o darle más al trabajo, etcétera, etcétera. Es mucho más difícil, pero se puede hacer, ¿no? Imaginemos nosotros que en tu pensamiento está estudiar. Profe, yo quiero estudiar. ¿Por qué motivo o razón? Porque eso viene a ser mi prioridad. Pero a mí no me gustaría trabajar, ganar mi dinero, me gustaría viajar, practicar algún deporte. Entonces voy a sacrificar lo que a mí me gusta por tomar la opción que es más primordial para mí. ¿Esto qué significa? Que se está generando un coste de ¿qué? Un coste de oportunidad, que viene a ser lo que uno sacrifica por tomar la opción más importante para uno o lo que va a generar mayor beneficio en este caso, ¿no? Dependiendo del hecho de la persona, dependiendo del hecho de la persona. Imagínate, si tú fueras un youtuber como Micio Viajero, ¿cuál opción tomarías tú? ¿Qué harías tú? ¿Estudiarías, trabajarías en una empresa que no puedes salir o practicarías un deporte? Si tú fueras un Micio pero viajero, haces tutoriales de viajes y todo ello, ¿cuál sería la opción que tú dejarías todo tu trabajo, tu dinero, tu tiempo? A ver, hago la consulta. ¿Cuál sería la opción que tú tomarías en cuenta? Claro, por ahí me van a decir, profe, de repente, ¿qué? Viajar. Que a la par también viajar vendría a ser ¿qué cosa? Como mi trabajo, ¿no? Dejando a un lado de repente estudiar, porque si voy a estar viajando no voy a poder estudiar una carrera, o de repente lo puedo hacer online, pero más difícil. O practicar un deporte muy difícil, de repente training, profe. Entonces tú vas a tomar las opciones de acuerdo a qué? De acuerdo a tus necesidades primordiales que quisieras tú satisfacer. O sea, mejor dicho, tomando en cuenta tus prioridades. Ante estas circunstancias, la escasez viene a ser situaciones donde los bienes con que contamos no son suficientes para satisfacer innumerables necesidades humanas. Recuerda, la economía es la ciencia de la elección. ¿Por qué? Porque tienes que elegir. También se le conoce como la ciencia que estudia cómo los recursos son empleados por el hombre para satisfacer sus necesidades, puesto que viven en sociedad. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la ciencia de la elección? ¿Tú qué vas a responder? Profe, la ciencia de la elección viene a ser la economía. Nada más que decir, cerrado, ¿ah?
La ciencia de la elección viene a ser la economía. Y es por esas circunstancias que la economía tiene un objeto o campo de estudio y va a tener que enfocarse en algo muy importante, sobre todo en la actividad productiva del hombre, la actividad productiva económica del hombre, ¿no? La actividad económica del hombre. Ese es el objeto o campo de estudio, que abarca los problemas relacionados con la producción, distribución de bienes y servicios destinados a la satisfacción de bienes y servicios, ¿no? A ver, ¿qué te quiero dar a entender en estas circunstancias, ¿no? En este punto de vista sobre el objeto o campo de estudio. El ser humano es una persona que por naturaleza, ¿con qué cuenta? ¿Con qué cuenta el ser humano? Con necesidades. Con necesidades. Por lo cual va a realizar ¿qué cosa? Actividades económicas. Va a realizar, perdón, actividades económicas, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades económicas? Dime, ¿cuál es la actividad económica que tú puedes hacer? ¿Qué puedes tú brindar hacia la generación de una actividad económica? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es lo que tú podrías ofrecer en pos de generar una actividad económica? A ver, muchachos, espero su respuesta. ¿Qué pueden ofrecer ustedes? ¿Qué ofertarías ustedes cuando van a una empresa? ¿Qué pueden ofertar? Puedes decir, ¿no sabes qué? Necesito dinero, entonces, ¿qué puedes hacer? Profe, puedo ofertar un servicio. Excelente. Puedes ofertar tu fuerza, muy bien, Beto, tu fuerza de trabajo. Es por esas circunstancias que ustedes de repente tienen el objetivo de ingresar a la universidad y poder ser profesionales. ¿Para qué? Para que después de que ustedes sean profesionales, oferten. ¿Qué van a ofertar? ¿Su persona o lo que ustedes pueden realizar empleando todos sus conocimientos que tienen? Y ese empleo de conocimiento se llama su fuerza de trabajo. ¿Me dejó entender? Claro. ¿Cuál es el objetivo de ser médico, de ser ingeniero? A ver, díganme, de ser, no sé, cualquier profesión que ustedes han decidido. ¿Cuál es el objetivo? ¿Tener qué cosa? Cuando ustedes empleen eh, sus conocimientos en su lugar de labores, ustedes puedan generar qué cosa? Una mayor cantidad de ingresos. Y así poder qué cosa? Satisfacer sus necesidades. Es por eso que el ser humano se acomoda en cualquier circunstancia, realizando actividades económicas con el objetivo de satisfacer necesidades. ¿Qué significa eso? Obtener bienes y servicios. Obtener bienes y servicios. Y es ahí donde el hombre realiza actividades económicas que vienen a ser análisis de la vida económica del hombre. ¿A través de qué, profe? A través de la producción. Eres ingeniero químico, eres ingeniero civil, ingeniero de sistemas, eres ingeniero industrial. Todo va en pos de qué? De la producción, ¿no? Pero también puede ir en pos de ¿para qué? Para la circulación y distribución de la riqueza, que está enfocado en qué? En el consumo en el consumo de las personas. ¿Ok? La producción está enfocada en el consumo de las personas realizando en el medio actividades económicas. ¿Qué desarrolla quién? El ser humano. Un ejemplo, si te da hambre, ¿de qué requiere usted, señor? Para el desayuno, amaneces y tu mamá, ¿dónde te manda a comprar? A la panadería, te vas a comprar pan, ¿no? ¿Qué está requiriendo? Un bien, ¿ok? Realizado por el servicio de una persona. Entonces tú tienes que tener el ingreso económico para dar a cambio por el trabajo de otra persona. Y es ahí donde comienza la actividad económica. Desde que usted amanece, abre el agua para lavarse la cara, sale a comprar su pan, el pasaje para el transporte, ¿no? Un muchacho que sube a pedirte colaboración para que compres un caramelo, el dinero que tienes para comprar tu menú, ¿no? Asimismo, otra vez el pago del transporte, llegas a casa, prendes tu televisor o cargas tu celular y te has conectado a internet. Todo es, ¿qué cosa, hijo? Utilización de bienes y servicios. Pero para poder gozar de ello, tiene que generarse un ingreso. ¿A través de qué? A través de la actividad económica que usted realice.
¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que estudia la economía, eso es el objeto o campo de estudio de la ciencia económica. Cómo generar mayor satisfacción de necesidades y a través del desarrollo de la actividad productiva y económica del ser humano. ¿Ok? Entonces, para mejor estudio de la ciencia económica, vamos a establecer acá algo muy interesante, la división de la economía. ¿Cómo podemos nosotros estudiar y analizar la economía de una manera más eficiente? Dividiéndola, ¿no? Y la economía, que es una clasificación ya de hace muchos años, se ha dividido a través de dos puntos, de la economía positiva y la economía normativa, ¿ok? La economía positiva, futuro cachimbo, se divide ¿en qué? En la economía descriptiva, que viene a ser el análisis, desarrollo de qué? De la recolección de información que puede haber en una sociedad. A ver, me imagino que ustedes me van a responder cuál es el nivel de pobreza que hay en nuestro país, ¿no? ¿Cuánto es el nivel de desempleo que hay en el Perú? ¿No? ¿Cuál es la profesión que gana más? O sea, toda esa información te da la economía descriptiva. Esa economía describe la realidad, la inflación, el ingreso, el desempleo, etcétera, el nivel de la canasta básica familiar, todo para que así, tomando esa información, pueda desarrollar yo un análisis claro de que cuáles son las causas, cuál es el motivo de la situación económica y qué podríamos hacer o realizar para mejorar ese aspecto. ¿Ok? Entonces hablamos de la economía descriptiva y de la teoría económica. Su nombre mismo lo dice, teoría, o sea, va a establecer a través de puntos de análisis el aspecto de cómo solucionar, cómo describir y cómo solucionar el aspecto económico de un país. A través de dos puntos, a través del punto macroeconómico y microeconómico. Microeconómico tomando en cuenta los agentes económicos y macroeconómico tomando en cuenta los agregados económicos, ¿no? O sea, mejor dicho, de un aspecto individual y de un aspecto general. Una vez que tú planteas la solución, vas a tener que poner en práctica la situación. Entonces es lo que debería ser. Y ahí es donde aparece la economía normativa, que viene a ser la aplicación de ¿qué? La aplicación de lo efectuado por la economía o la teoría económica a través de ¿qué? De las políticas económicas que plantea la administración de turno, mejor dicho, del gobierno del país. A ver, para que tú más o menos me entiendas esto. Cuando una persona se siente un poco mal, ¿qué hace? A ver, dígame, se va al médico. ¿Me puede entender? Se va al médico. El médico cuando te analiza, ¿qué te dice? ¿Sabe qué, señor? Vaya a hacerse qué. ¿Qué te va a mandar a hacer? Si recién te está mirando, tú le estás hablando, va apuntando lo que tú le dices, pero para tener una mayor certeza, ¿qué te manda a hacer? Análisis, ¿no? Esos análisis le van a dar al señor, al médico en ese momento, una cantidad de qué? Una cantidad de una cantidad de información. Ha aumentado a lo que tú le hayas dicho, o sea, mejor dicho, imagínate, imaginemos que el Perú sea el paciente, ¿no? La economía que dice, señor, vamos a recolectar la información de su situación. ¿A través de qué? A través de la economía descriptiva. Hacemos encuestas, hacemos recolección de información, como te dije yo, el paciente va y le dan análisis. Una vez que ya tenemos la información, mejor dicho, en relación al ejemplo que estoy haciendo, los análisis, llega a sus manos del doctor y el doctor, ¿qué te va a hacer? Va a analizar por qué motivo se está dando, evita de hacer esto y toma, ¿qué cosa? La receta. Cúmplelo al pie de la letra y te vas a mejorar. La economía es lo mismo. Describe por qué motivo se está dando el caso, analiza cuál es la situación, te dice qué opciones tomar y te da la solución. Pero yo te pregunto, si tú vas al médico y te da la receta, te dice por qué motivos usted está sufriendo de esta enfermedad, ¿de quién depende? 100%. ¿Del médico, del tratamiento o del paciente? La pregunta para ustedes. A ver, por favor, si están en línea. Vamos, vamos. Claro, Rubí me dice, profe, del paciente en sí. Y yo te pregunto, ¿depende también de qué? Desde el punto de vista analítico, desde las ganas que le ponga el paciente para curarse, ¿no? Si te dicen, a ver,
tiene que practicar deporte, tiene que caminar todos los días o ir a correr, y ya, tanto frío, o tiene que nadar, o tiene que hacer estas cosas, tiene que dejar de evitar las grasas, o dejar de libar licor, wow, Dios mío, no, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces yo te pregunto, en nuestro país, el Perú, tenemos ya las recetas, tenemos los tratamientos para mejorar nuestra situación, pero ¿quién es el paciente, se podría decir, no? ¿Quién maneja al paciente para que cambie su situación? La economía normativa, ¿no? La economía normativa es la que va a aplicar esa solución a través de las políticas económicas para mejorar nuestra situación. Pero ¿quién es el que maneja el Perú? ¿Ah? ¿Quién es el que maneja nuestro país? El gobierno de turno. ¿Me dejó entender? Entonces, el gobierno establece qué es lo que debería hacer para mejorar la situación. ¿Me dejó entender? Entonces, ahí vamos a ver que hay dos puntos de vista. Uno, la realidad, lo que es, así está. Y por acá, lo que debería ser. ¿Me dejó entender? Acá tenemos que mejorar para que la situación de nuestros pobladores sea mucho mejor. Entonces, en razón a lo que estábamos explicando, la economía positiva describe la realidad tal como es. Positiva, tal como es la realidad. O consideraciones morales, ¿no? Lo que es, sin juicio de valor, perdón, o consideraciones morales. Decimos la verdad real, así de fácil. Entonces hay una reacción, ¿cuál es la causa y cuál va a ser el efecto si seguimos así? Y se dan afirmaciones concretas y claras, ¿no? Y es por esa circunstancia que aparece la economía descriptiva. Esta economía descriptiva se basa en la observación y en la recolección de ¿qué, señores? En la recolección de datos, en la descripción de la realidad económica. ¿Cuánta pobreza hay? ¿Cuántas personas no tienen acceso a agua ni desagüe? ¿Cuántas personas de repente, después de dejar sus estudios universitarios, perdón, sus estudios de colegio, no pueden acceder a una carrera o prepararse para una universidad? ¿Cuánta deserción escolar se está viendo en los últimos días y por ende el incremento de repente de muchos jóvenes en el campo, en el ámbito delictivo? Todo eso es una economía descriptiva. ¿Cuántas ventas estamos haciendo al extranjero? ¿Cuántas divisas tenemos? ¿Cuál es el ingreso económico? ¿Cuál es el valor del dinero? ¿No? Del sol de nuestro país. Y es por eso que en el Perú lo realiza esta descripción de información el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Pero también lo apoya, ¿no? Se apoya esta información ¿en base a qué? En base también al Banco Central de Reserva, que está analizando la situación económica de los ingresos de divisas, salidas de divisas y el valor y la estabilidad monetaria en nuestro país. Pero todo eso es parte de la economía descriptiva, que describe la realidad económica de nuestro país. Una vez que tú sabes cuál es la realidad, ¿qué tienes que hacer? Un ejemplo, yo me peso 105 kilos. Wow, me duele la cabeza, me duelen las articulaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar por qué motivo me está doliendo, qué sucede. Ante esta circunstancia tengo que ver cómo puedo solucionar ese problema. Y es ahí donde aparece la teoría económica. La teoría económica se apoya de la información propiciada por la economía descriptiva y comienza a sacar un conjunto de principios, modelos, leyes y teorías, ¿no? Que van a describir, van a explicar y van a predecir la realidad económica de la situación que estamos viviendo. Los teóricos económicos comienzan a analizar ahí la descripción, por qué motivo se realiza, tenemos que cambiar esto, tenemos que enfocar, tenemos que impulsar la economía en tal región para que nuestro país sea mejor. Y todo esto se va a dividir en ¿qué? En dos aspectos, macroeconómico y microeconómico. Cuando yo hago un análisis macroeconómico, estoy analizando la perspectiva general. Evalúo la producción total de un país o una población en términos generales. Estudio los actores económicos de manera global. Hago las variables que analizan la producción bruta interna, la tasa de desempleo, el nivel de interés en nuestro país. Mientras que cuando yo hago un análisis microeconómico, lo estoy viendo desde la perspectiva individual, evaluando la producción individual de una empresa, estudiando los actores económicos concretos de tal situación o de tal rubro. Y veo variables que analizamos como la oferta y la demanda, el precio de un producto, el ahorro familiar, etc.
A ver, hago la consulta y espero que ustedes me respondan. El nivel de desempleo en el sector textil se ha disminuido un 15%. ¿Ese es un análisis micro o macroeconómico? A ver, por favor, estoy esperando su respuesta. El nivel de empleo en el sector textil ha disminuido un 15%. ¿Ese es un análisis microeconómico o macroeconómico? ¿Quién me lo puede responder? Lucía ya respondió. Excelente, gracias, Lucía. Camila también. Gracias, Cami. Beto, gracias. Claro. Jorge, gracias. Claro, si estoy hablando del sector textil, muy bien, Rudy, gracias. Estaríamos analizando nosotros qué cosa, un sistema de un análisis microeconómico. Muchas gracias, Lucerito, ¿no? De un análisis microeconómico, porque la microeconomía es de una perspectiva individual. Si yo te digo, el desempleo en el Perú ha aumentado en un 10% después de la pandemia o en un 30% después de la pandemia, el desempleo en el Perú estaría viendo un problema micro o macro. Un análisis micro o macro. En ese caso estaría hablando de un establecimiento macroeconómico. Muy bien. La producción bruta interna de nuestro país se ha visto en un crecimiento de un 5%. ¿Micro o macroeconómico? La producción bruta interna de nuestro país se ha visto en un crecimiento de un 5%. ¿Micro o macro? ¿Qué será? Es un nivel macroeconómico. Muy bien, excelente. El crecimiento de la producción de manzanas en el Perú ha aumentado en un 3%. ¿Micro o macro? Ese sería microeconómico. Manzanas, estoy hablando, ¿ah? Manzanas. Claro, ese sería en un nivel microeconómico, un aspecto individual, un actor económico concreto, ¿ok? Entonces tengan claro eso de los análisis microeconómicos y macroeconómicos, ¿ok? Estábamos hablando. La economía positiva, recuerden ustedes, describe la realidad tal como es. Nos dan a entender. La observación de datos recolecta la información y por eso se establece esa información para que pase a la teoría económica que va a describir, va a explicar y va a predecir qué es lo que tenemos que hacer a nivel micro y a nivel macro para mejorar la situación de nuestra economía. ¿Pero para qué? Para que se establezca la economía normativa. La economía normativa tiene otro punto de vista. Es un conjunto de conocimientos donde se toma en cuenta los juicios de valor, o sea, las opiniones o por lo cual se debe modificar la realidad y los medios para intervenir en ella, lo que debería ser en la frase que se relaciona con la economía normativa, ¿no? Es por eso que muchos políticos te van a decir, ¿no? La economía está creciendo en un 13%, que esto, que el otro, te dan datos, información, y dicen, por eso yo haría esto, yo mejoraría así las cosas, yo cambiaría esto, yo impulsaría una empresa en tal lugar, yo transformaría y haría a Perú el país moderno del siglo 32, un ejemplo, ¿no? Entonces tonterías podrían mencionar, pero ellos te explican más o menos cómo deberían ser las cosas para mejorar la situación. ¿Y eso en qué se basa? En la economía normativa, ¿no? Un ejemplo puede decir, ¿se debe eliminar el gasto en programas sociales? ¿Tú qué crees? En la actualidad, ¿debemos eliminar el gasto en programas sociales? ¿Sí o no? Fíjense ustedes que tenemos varios programas sociales, ¿ah? Una más, Beca 18, Caliguarma. Tú sabes que a los muchachos que están en colegios del Estado se le da su cajita de alimentos cada mes, ¿no? Caliguarma. Su aceite, su leche, su trigo, su no sé qué más le dan, su arroz mensualmente a cada estudiante, ¿no? Imagínate cuánto dinero se gasta en la alimentación de cada alumno que tenemos en el Estado. Asimismo, también si tú acabas el colegio, puedes postular al programa Beca 10 y Beca 18. También tenemos otro programa más, Pensión 65, ¿no?
Tenemos el programa Juntos, donde por cada familia, por cada hijo se le da un apoyo económico. Ahora ya viene el programa, ¿para qué? Para las personas que han perdido sus casas por los huaicos. Se le ha dado, se le está empadronando y se le va a dar 500 soles mensuales por 2 años para que tenga una vivienda. ¡Wow! El Estado es lo máximo. Los bonos que han recibido los trabajadores del Congreso, 10.000 soles de bono, ¿no? A cada trabajador del Congreso, son no sé cuántos trabajadores, son como más de 3.000 trabajadores del Congreso. Entonces yo te pregunto, ¿se debe eliminar el gasto en programas sociales, en bonificaciones o no? Hay programas que sí funcionan, hay otros programas que no. Entonces de repente puede venir un político y decir, mucho dinero se gasta en regalándole a la gente, apoyándolo de una manera de programas sociales, ¿no? Y otros pueden decir, no, hay que seguir, sí, hay que mejorar. O en otros casos te pueden decir, no, no, hay que ser más, mejorar los filtros para que realmente ese apoyo llegue a las personas que lo requieran o lo necesiten, ¿no? Y ahí viene otra pregunta, ¿no? ¿El Perú debe comprar armamento? ¿El Perú debe comprar mejor armamento? Ya lo que se ha comprado, lo que tenemos ya está ya un poco obsoleto. En este momento deberíamos comprar más armamento en esta situación. Entonces ahí viene la figura, ¿no? Y lo que te dirían sí o no, o lo que te pueden decir que así deberíamos hacer las cosas, ¿no? Y es propio de la economía normativa. Porque no sé, tú sabes que un candidato a la alcaldía de la ciudad donde tú vives, o sea, la ciudad de Lima, prometió no sé cuántas motos para Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque así debería ser. Pero analizando el aspecto económico, tú sabes que eso genera un gran gasto. Puestos de trabajo, pagar salarios, transporte, combustible, todo, no una logística. Entonces, no solamente es cómo es lo que debería ser, sino también cómo podría aplicarse esa situación, ¿okay? O cómo poder solucionar esa situación. Ante ello, se establecen políticas económicas. La economía normativa pone en punto de vista la política económica, que viene a ser un instrumento de acción, aplicada por quién, aplicada por el gobierno. Recuerda que un programa social no es una política económica, ya que el programa social tiene un efecto por solamente un tiempo. Que un programa social se vuelva una política económica es lo que podría darse más adelante, pero los programas sociales con el tiempo van a desaparecer, ¿ok? Hasta que cumplan su objetivo. Entonces las políticas económicas son un instrumento de acción aplicado por el gobierno, para conducir la economía de un país en un determinado periodo de tiempo. No puede estar desligada de la teoría económica, ¿no? No puede estar desligada de lo que han estudiado, han analizado y te han dicho qué cosas hacer. Tampoco puede desarrollar las teorías económicas desarrollar las teorías económicas generan políticas económicas, ¿ok? El objetivo central de una política económica es el mejoramiento del nivel de vida de la sociedad. Tratar de solucionar un aspecto claro de las necesidades de la población. Ejemplo, y para eso, ¿qué se va a usar? Políticas monetarias, políticas fiscales y políticas cambiarias. La política cambiaria en sí es cuando se establece ideas claras sobre el valor de la moneda nacional expresada en función de otra, que constituye un patrón internacional. Fíjense ustedes que poco a poco el sol se está recuperando y otra vez el dólar comienza su precio de cambio a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos una muy, pero muy enraigada y protegida política cambiaria por la institución del Banco Central de Reserva. Pero también tenemos la política monetaria, ¿no? Y se debe definir la política monetaria como el conjunto de instrumentos de los que se vale el Banco Central de Reserva para regular la cantidad de dinero existente en los mercados, ¿no? Es muy importante también que la cantidad de dinero que hay en un mercado se base en la realidad de la producción. Porque ¿qué pasa, señores y señoritas? ¿Qué pasa si hay mucho dinero y hay poca producción? Tengo bastante, exorbitante dinero y no hay producción. Los productos son escasos. ¿Qué sucedería? Pregunta para ustedes, de análisis económico. Vamos, ustedes pueden. Excelente, Álvaro. Va a generarse una inflación. Y el dinero no valdría nada en ese caso, como lo dice Rubí, como lo dice Lucía. Y
dinero, también la tasa de interés puede bajar y eso genera también que aumenten los créditos, todo eso, ¿no? Pero pone en situación peligrosa la situación del Estado. ¿Ok? Entonces la política monetaria también se tiene que efectuar de una manera correcta. Y ahí lo está haciendo el Banco Central de Reserva junto con la política cambiaria. Pero también tenemos que analizar la política fiscal, que es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de funciones del sector público. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de la ocupación plena, no una política fiscal donde recaudemos lo suficiente, recaudemos lo necesario, ¿no? Para cubrir con el gasto público. Pero ese gasto público que sea, ¿qué? Efectivo en la población, que genere el ingreso necesario, ¿no? O que genere, digamos, la función importante de satisfacer la necesidad de la población. Entonces, profe, si usted me está hablando de todo ello, también me tiene que mencionar qué es una necesidad. Y yo rápidamente te podría decir que la necesidad es una carencia o insuficiencia de algo que usted requiere, generando así un desequilibrio psicológico, ¿no? O psicofisiológico. Mejor dicho, la necesidad es una carencia que puede ser físico-psicológica, social o individual, que tienen todos los seres humanos independientemente de tu raza, cultura o condición económica. ¿Ok? Usted puede tener una situación de requerir algo y por lo cual se establece una necesidad. Y fíjense ustedes que para que se dé la necesidad se pasa por un proceso. Primero tenemos la necesidad, que es la sensación penosa de falta o carencia de algo. Mejor dicho, un ejemplo sería el hambre. Profe, tengo hambre. ¿El hambre qué viene a ser? Una necesidad. Pero tú no dices tengo hambre, tú dices, profe, tengo ganas de una pizza. Yo te pregunto, ¿la pizza será la necesidad o será el deseo? Pregunta para ustedes. Pizza, ¿necesidad o deseo? Ese es deseo. Excelente. La necesidad es que ya va a llegar la hora del almuerzo y te va a dar el hambre. Pero el deseo es la representación mental del bien o servicio a utilizar para satisfacer dicha necesidad. Entonces el deseo puede ser un plato de lentejas con huevos amorosos, ¿no? Hay huevos a la inglesa, se podría decir, ¿no? A la inglesa. Pero yo te pregunto, para comer un rico arroz con pollo, un ejemplo, la necesidad, oye, va a ser las 12, voy a ir preparando, voy a querer comer un rico arroz con pollo, ¿no? El arroz con pollo es mi deseo. Pero para hacer el rico arroz con pollo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que realizar una actividad, un esfuerzo físico, mental desplegado para conseguir lo deseado. Ir al mercado para comprar los ingredientes y el proceso de elaboración. ¿Eso qué implica? Un esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto me va a demorar más o menos preparar, ir al mercado, venir, agitarme, cortarme el dedito, tal vez cortando la carne, etcétera? Eso todo implica un esfuerzo físico y también mental. Pero, ¿qué va a suceder al final? Cuando yo esté probando ese rico alimento que he preparado, voy a lograr la satisfacción, que consiste en utilizar o consumir lo deseado, ¿no? Comer hasta sentirnos satisfechos en este caso. Yo te pregunto, tú tienes una necesidad, ¿cuál es la necesidad? Estudiar, ¿no? Y por lo cual tu deseo, ¿qué cosa es? Ingresar a la universidad. Entonces, en este momento, ¿en qué etapa estás? ¿En qué etapa estás del proceso de la satisfacción de la necesidad? Usted en este momento, ¿en qué etapa está? En el esfuerzo. Está haciendo un esfuerzo físico, mental desplegado para conseguir, ¿qué cosa? Lo deseado. Y yo te pregunto, cuando des tu examen de admisión y después revises en la página web y te diga ahí tu nombre y al costado ingresó, ¿usted qué va a conseguir? ¿Qué va a conseguir ahí en ese momento? Aparte de tu vacante, claro está. La satisfacción. Muy bien, excelente. Usted va a conseguir ahí la satisfacción. ¿Ok? Muy bien, entonces nos damos cuenta que hay momentos, ¿no? Hay momentos del proceso de satisfacción de las necesidades. Pero las necesidades también tienen ciertas características, ¿no?
que se conocen como características o leyes de las necesidades. Primera característica o ley, ilimitadas en número. ¿Qué significa? Que las necesidades, conforme se incrementa el avance tecnológico o el desarrollo de una sociedad, surgen cada vez más. Asimismo, son limitadas en capacidad. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que se dice así porque el organismo tiene un límite para la satisfacción de la necesidad, donde se establece la ley de goce o el principio de saturación. Profe, ¿qué quiere dar a entender con esta figura? Que conforme usted va tomando o va adquiriendo el bien que usted desea, esa necesidad comienza a disminuir, pero solamente por un periodo de tiempo. Un ejemplo, si usted tiene hambre, ¿no? ¡Wow! Vamos a comer una pizza o vamos a comer una hamburguesa. Comienzas a comer la primera hamburguesa y te da hambre. Y dices, oh, voy a comerme otra. Pero la segunda hamburguesa ya la comes por la mitad, ¿no? Y te dicen, ¿por qué no la acabas? Yo te pregunto, ¿por qué usted no acaba su segunda hamburguesa? Porque ya llegó a un punto de qué. Dígame, ¿por qué ya no acaba la segunda hamburguesa? ¿Por qué deja por la mitad la segunda hamburguesa? Porque llegó a un punto de qué. Llegó a un punto de saturación. Ya logró satisfacer su necesidad con el bien deseado y por lo cual ya no requiere más de ese bien. Pero eso solamente va a ser por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque usted cuando fue a comer la hamburguesa era el mediodía y a las 6 de la tarde, otra vez, ¿qué va a pasar? Va a tener ganas de comer y de repente ahí donde usted va a desear otra vez la hamburguesa. Entonces ahí aparece la famosa ley de Gosen, que la necesidad, no, perdón, a medida que se satisface la necesidad con el bien deseado, esta necesidad tiende a desaparecer, pero solamente por un periodo de tiempo, por el motivo del principio de saturación, ¿no? Por eso decimos que son limitadas en capacidad. Las personas obtienen lo que desean y llegan a un punto de saturarse, y por lo cual la necesidad desaparece. Son concurrentes. La concurrencia se manifiesta porque todas las necesidades se presentan juntas, pero el hombre satisface primero la más intensa o la más apremiante. Todo aparece en este mismo momento y por lo cual ahí viene el famoso ¿qué? Costo de oportunidad. Te digo yo, ¿tienes tu dinero para ir a una obra de teatro o ir al cine? Yo te pregunto, ¿qué es lo que usted elegiría? ¿Ir al cine o ir al teatro? ¿Mm? En este caso, lo más apremiante, lo más intenso para ti, es de acuerdo a tu prioridad. Profe, ¿por qué no va a los dos lugares? Porque mis recursos son limitados. Y a veces en el mismo momento aparecen, ¿no? Ejemplo, este sábado tengo un matrimonio de un amigo y también tengo el cumpleaños de mi hermano. ¿Ustedes qué harían? ¿Van al cumpleaños de su hermano o van al matrimonio de su amigo? Ah, profe, el cumpleaños de mi hermano, ¿no? No voy a gastar, ¿no? El matrimonio tampoco, va a haber todavía orquesta, ¿no? Entonces ustedes toman ahí en cuenta, porque las necesidades son concurrentes. ¿Por qué? Porque el cumpleaños de mi hermano puede ir hasta con sandalias, no hay problema, pero para el matrimonio tengo que ponerme terno, tengo que comprar el regalo, ¿no? Tengo que pagar taxi, todo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que en el mismo momento las necesidades aparecen y usted tiene que tomar una decisión solucionando lo más apremiante. Asimismo, también las necesidades son complementarias, porque la satisfacción de una necesidad implica la exigencia de satisfacer otras necesidades que la complementan, ¿no? Y ahí aparece la ley de la complementariedad. Ejemplo, para jugar fútbol, ¿qué necesito? Quiero hacer deporte, quiero jugar fútbol. ¿Qué necesito? Necesito polos, necesito zapatillas, necesito un short, ¿no? Necesito una pelota y necesito amigos también. Si no, ¿con quién voy a jugar? ¿No? Entonces, una necesidad que yo tengo de hacer deporte genera otras necesidades más. Eso significa que las necesidades son complementarias. ¿Ok? Asimismo, también son sustituibles. ¿Por qué? Porque una misma necesidad puede ser satisfecha de diversas formas. Si yo quiero trasladarme a un lugar, puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, puedo ir en bus o puedo ir en un automóvil.
¿no? La necesidad es trasladarse y puede ser satisfecha de diversas formas. Las necesidades también tienden a fijarse. ¿Qué significa? Que las necesidades con el tiempo se vuelven una costumbre a través de los hábitos y los usos que se dan constantemente, ¿no? Y estas costumbres sociales resisten sobre todo la sustitución, ¿no? Del empleo de ciertas cosas. Un ejemplo, ¿en tu casa de qué son? ¿De Coca-Cola o Inca-Cola? Tú me dirás, ¿no? Profe, en mi casa tomamos de repente Inca-Cola, la bebida de sabor nacional, o de repente siempre Coca-Cola. O yo te pregunto, ¿los domingos a qué hora almuerzan en tu casa? Profe, los domingos almorzamos a las 3 normalmente, o en mi casa son de dormir a las 8, o en otro lugar, siempre que hay un cumpleaños se tiene que tomar cerveza, o etcétera, etcétera. O como fumar un cigarrillo también es una necesidad que se tiende a fijar, se vuelve una costumbre, un hábito. ¿Me dejo entender? Asimismo, también las necesidades, ¿no? Las necesidades varían en intensidad de acuerdo al momento, ¿no? Son circunstancias con mayor o menor urgencia. Se determinan de acuerdo al momento en que se da dicha necesidad, ¿no? Ejemplo, en el invierno, ¿de qué se va a requerir? ¿De un café o de una bebida helada? Profe, de un café, ¿no? Mientras que en el verano prefieres una bebida helada sobre un café, ¿no? Para una boda, ¿qué necesitas? ¿Un terno o unas sandalias? Profe, un terno, ¿no? En ese es el caso. También las necesidades tienen progresión creciente, que significa que una persona es capaz de sentir el deseo de obtener o gozar de una cantidad indefinida de bienes. O sea, si tú tienes suficiente dinero y ya tienes una casa, pero como tienes más dinero, quieres tener dos más, tres más, cuatro más. Tienes un carro, pero ahora quieres tener un carro de mayor cantidad de gama, mayor, más caro, etcétera. ¿Ok? Asimismo, las necesidades se clasifican. La manera más usual de clasificar las necesidades son las necesidades primarias, son de orden biológico, natural o vital, indispensables para ser satisfechas, significa que pueden poner en peligro la subsistencia del hombre. Un ejemplo, ¿cuál es la necesidad primaria sí o sí que usted tiene que satisfacer? La alimentación, el vestido, la vivienda, el descansar, el dormir, etcétera. Por eso se llaman necesidades primarias o también biológicas o naturales. Si tú no satisfaces esas necesidades primarias, va a poner en peligro su propia subsistencia. ¿Ok? Pero también tenemos las necesidades secundarias. Las necesidades secundarias son también llamadas necesidades complementarias. Complementarias, son de orden general o de existencia social. Su importancia no es significativa y se llaman así porque son indispensables para la conservación de la vida. Un ejemplo puede ser el estudio, la diversión, la recreación, la cultura, el ahorro, ver televisión, etc. ¿Qué pasa si usted no ve su programa al fondo y sitio? ¿Pone en peligro su vida? ¿Qué sucede si usted no ha visto la película de Mario Bros y ha cantado Pictures, 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 Pictures? ¿Pone en peligro su subsistencia? No. Pero si te van a preguntar, oye, ¿has ido a ver la película? Y dices, sí, sí he ido. ¿A dónde? Ah, me he ido a VK Platinum todavía. Te da cierto realce dentro de tu grupo social. ¿Usted pondría en peligro su subsistencia si no sabe bailar? No sabe bailar. ¿Va a poner en peligro su subsistencia? ¿Su vida va a correr peligro? No, para nada. Entonces son necesidades que secundarias. ¿Qué pasa si usted no estudia en su vida una carrera profesional? ¿Va a poner en peligro su vida? ¿Va a poner en peligro su vida si no ingresa a la universidad? De repente puede estresarse, ¿no? Pero si usted no estudia, no hay problema. Puede seguir viviendo. Va a poder seguir respirando, ¿no? El sol va a salir todos los días. Por eso, pero hay algo muy importante. Satisfacer esta necesidad de estudios, de diversión, de recreación, te da a ti cierto ámbito de mejoría social. Y es por ese motivo que esto te ayuda bastante en las redes sociales, donde tú publicas, si te vas, no sé, a un lugar, a cualquier lugar, o ese día la señora que te vende menú en tu barrio le dice, señora, por favor, te doy este platito, sírvame lo más bonito, le tomas foto y tú lo publicas. ¿Por qué? Porque te da realce social, ¿no? Yo te pregunto, ¿por qué tú no le tomas foto a la quinoa de tu barrio que estás tomando, pero sí al Starbucks, al vaso de Starbucks que te has comprado una vez al mes? Ah,
¿Por qué no le tomas foto ahí al molientero, al que te está vendiendo todos los días, te vende tu moliente con tu pan? A él no le tomas fotos, ¿sí? Pero te vas al Starbucks una vez al mes, una vez cada 3 meses, y ahí sí te tomas foto, publicas, ¿no? Como si todos los días fueras al Starbucks. ¿Por qué motivo? Porque eso me da satisfacción de necesidades que secundarias. Ser aceptado o establecer una mejoría en el ámbito en el ámbito social, ¿no? Ese es el enfoque. Ante ello, no, si no la satisface, no pone en peligro su vida. Pero sí, tiene que satisfacerlas, sí o sí, las necesidades primarias, como la alimentación, el descanso, la salud, ¿no? La vivienda, la vestimenta. Es por eso yo te pregunto, tu papá sale el fin de semana y los amigos le dicen, oye, Cholo, vamos a tirar un par de chelas. Y sabe que en ese par de chelas se va a gastar más o menos los 200 soles semanales que gana, y tiene esa semana que pagar la academia, pagar el agua, pagar la luz de la casa. Yo te pregunto, ¿qué necesidad usted satisface? O tu papá, ¿qué necesidad va a satisfacer primordialmente? ¿La primaria o se va por la secundaria? La secundaria, se va a tirar sus agüitas con sus amigos. Por eso ahí te digo, ¿no? ¿Cuál va a ser primordial? ¿Cuál va a ser más importante? ¿La vivienda, la alimentación, el estudio, el alimento, la vivienda, o de repente la diversión o el estudio? ¿En qué enfocaría mayormente la cantidad de recursos? Yo creo que en la primaria, ¿no? Siendo tu papá responsable. Hoy en día, nosotros tratamos de satisfacer plenamente necesidades secundarias, dejando a un lado a veces que la primaria, ¿no? No importa si no cómo, lo importante es que tenga el televisor o tenga el celular de alta gama, ¿no? O sea, no tiene para el menú, pero tiene en su bolsillo un iPhone que cuesta 5,000 soles. Es alucinante lo que se ve hoy en día, ¿no? Y ahí aparecen las necesidades suntuarias o superfluas, que son aquellas que sirven para motivar su distinción económica o de lujo, y presentan para halagar la vanidad o el capricho de las personas, y para darnos algún confort, ejemplo, joyas, autos de lujo, yates, etc. Una señorita que tiene un zapato Louis Vuitton que cuesta más o menos $1,200, pero en su barrio ni siquiera hay pista, ni vereda, ¿sabes? Pero ella tiene su zapato Louis Vuitton para irse de fiesta. Entonces, en ese caso, la señorita, ¿en qué se preocupó? ¿En necesidad secundaria, primaria o terciaria? De lujo. Plenamente en necesidades suntuarias o superfluas, ¿no? De lujo. Muy bien, son las 3 clasificaciones de las necesidades, y también aparece la famosa pirámide de Maslow, donde nos da a entender acá la clasificación, que lo primero, la base es desarrollar o satisfacer necesidades fisiológicas que corresponden a las necesidades corporales indispensables, como respirar, alimentarse, dormir, abrigarse, ¿no? Descansar, y también el sexo, porque es algo biológico. Después viene la necesidad secundaria o también de seguridad, ¿no? O, perdón, en este caso sociales o de seguridad, que puede ir variando, son las que facilitan las interacciones entre las personas, como tener amistades, lograr aceptación, estimación de los demás y ocupar un lugar importante en la comunidad. Y hoy en día que existe el bullying a mayor plenitud, las necesidades, las relaciones sociales es muy importante. Después viene la necesidad de seguridad, que ayudan a las personas a sentirse protegidas, les brinda la familia, los amigos, la policía, entre otros, ¿no? Primero fisiológicas, sociales, de seguridad, y después ya vienen los de reconocimiento, ¿no? Lo que estamos buscando. Son las que fortalecen la autoimagen y la autoestima, por ejemplo, recibir felicitaciones, ganar un premio, recibir un saludo y un buen trato. Asimismo, como ganarse el respeto y el éxito cuando usted desarrolla una cosa. Y después viene la necesidad de autorrealización o desarrollo potencial, ¿no? Que muy pocos son los que lo logran, ¿ah? Muy pocos, ¿ah? Corresponde a aquellas que buscan hacer sentir bien a las personas con lo que hacen. Por ejemplo, destacarse en la práctica de algún deporte, pintar un cuadro, escribir una historia, o sencillamente desempeñar bien su trabajo. Un ejemplo, si tú eres hincha de Cristiano Ronaldo, Messi, cada vez que ellos ganan, tú te sientes bien. Eso significa que has logrado una necesidad de autorrealización, que hacer bien tu trabajo implica felicidad para otras personas. Alucinante, ¿no? El logro que tú hagas significa mucho, o significa también un logro de otras personas que ni siquiera tú conoces. Eso se llama necesidad de autorrealización.
realización. Imagínate tú que estés estudiando ingeniería química y digan, el peruano, ¿no? Quispe, Mamani, Rodríguez, etcétera, ha logrado descubrir una vacuna importante para la inmunidad de los seres humanos ante las enfermedades que están apareciendo. ¡Wow! El reconocimiento de toda una población significa que tú has logrado una necesidad de autorrealización. Como el señor Noriega, que fue uno de los primeros astronautas que había en la NASA, por parte de nuestro país. Y ahí vemos también una conceptualización de bienes, pero vamos avanzando ahora sí, vamos avanzando rápidamente con las preguntas que se nos ha preparado para el día de hoy. ¿Ok? A ver, por favor, atentos, 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 atentos. Estamos todavía dentro del tiempo, no hay ningún problema, pero quiero ir avanzando para que así no haya ninguna, digamos, nada fuera de lugar a la hora de contestar las preguntitas. A ver, vamos a ver. Aspectos generales. Carlos Marx califica de fundadora la economía política moderna. Carlos Marx es un gran pensador de la corriente socialista, ¿no? Es un enfoque diferente a la escuela neoclásica. Pero él calificaba de fundador de la economía política moderna, ¿a quién? ¿A Lord John Maynard Keynes? No. ¿A Adam Smith? ¿A Austin Carnot? ¿A Sir William Petty o Alfred Marshall? La respuesta sería al gran Adam Smith, ¿no? Adam Smith. Esta sería la respuesta. Pregunta 1, besito 2. Según la definición de la economía, es correcto afirmar lo siguiente. Según la definición de economía, es correcto afirmar. Ciencia exacta que busca analizar la abundancia de recursos. Ciencia natural que interpreta el problema de la escasez. Ciencia social que se preocupa por la satisfacción de las necesidades satisfechas. O ciencia social que estudia la administración de recursos múltiples, dándole usos alternativos para satisfacer las pocas necesidades. O ciencia social que intenta resolver el problema de enfrentar con escasos recursos las múltiples necesidades. ¿Cuál es la respuesta, caballero, señorita? La respuesta sería la alternativa enanito, ¿no? Enanito. Excelente. A ver, un ratito. Seguimos con la pregunta 3. Se manifiesta, dice ahí, que la economía estudia la administración de los recursos escasos. ¿Con qué otro nombre se le conoce también? A ver. Microeconomía, ciencia asignadora, macroeconomía, ciencia de la escasez o política económica. Ah, me había olvidado de esto, ¿no? Te dije que la economía se le conoce también como la ciencia de la elección, pero también como el gran problema de la economía, ¿cuál es? ¿Cuál es el gran problema de la economía, te dije yo? Habíamos hablado de esto. ¿Cuál es el gran problema de la economía? Que hay recursos escasos y necesidades que ilimitadas. Por lo cual la economía viene a ser, como problema, tiene a la escasez. Y por ende también a la economía se le conoce como la famosa ciencia de ¿qué? La ciencia de la escasez. Excelente, muchachos. 4. No se puede considerar como parte del estudio de la teoría económica, dice acá, no se puede considerar como parte del estudio de la teoría macroeconómica, 4, la caída consecutiva de las reservas internacionales netas, eso sí es macroeconómico, ¿no? El índice inflacionario que en el año 2001 fue de 0.13%, eso es macro, micro, macro, profe. El pago que realiza el Perú por servicio de la deuda externa, ese es micro, macro. Deuda externa, macroeconómica, ¿no? Que realiza el Perú. El desempleo abierto, que en el año 98 ascendió a la suma de 556,000 personas, ese es micro, macro. Macro, ¿no? La formación del precio entre un taxista y un pasajero, ¿cuánto acá comas? 30 soles. ¿Ese es micro o macroeconómico? ¿Qué creen ustedes? Claro, profe, eso sería microeconómico, ¿sí o no? Entonces la respuesta, ¿cuál sería la pregunta 4?
sería enanito, enanito. Voy a ampliar un poco más para que se pueda ver mejor. Creo que ahí se puede ver mucho mejor. Excelente. 5. El análisis del comportamiento del consumidor es estudiado ¿por quién? El comportamiento del consumidor. ¿Por la macroeconomía o por la microeconomía, la economía descriptiva o la economía política? La respuesta de las 5 sería la microeconomía. La microeconomía. 5 deditos. 6. Vamos con la 6. Es considerado el fundador de la microeconomía. ¿Quién es el fundador de la microeconomía? John Maynard Keynes, no, él es de la macroeconomía, te doy el dato. Adam Smith, de la economía política. Carlitos Marx, de la escuela socialista. Alfred Marshall. Podría ser. Milton Friedman es de la escuela monetarista. La respuesta, ¿cuál sería? Alfred Marshall. Él es considerado como el fundador de la microeconomía o de la corriente también neoclásica. 7. Es considerado como el método sintético porque parte de un principio o ley general para llegar después del estudio de los casos a hechos particulares. Cuando estudiamos la economía, buscamos también qué cosa, buscamos métodos de estudio, ¿no? Que vienen a ser los procedimientos o razonamientos que emplea la ciencia económica para investigar su campo de estudio. Y dentro de ellos tenemos dos métodos más considerados que los demás, que viene a ser el método inductivo y el método deductivo. ¿Ok? Ahí te voy a dar la respuesta, entre el inductivo y el deductivo. Pero acá tenemos un método también llamado matemático, ¿no? Y el método matemático, principalmente este método matemático, expresa un hecho económico mediante fórmulas y ecuaciones matemáticas, para la redundancia, ¿no? Y utiliza un lenguaje simplificado para expresar relaciones entre las variables económicas, ¿no? Como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? La fórmula de la inflación o la ecuación de Fisher, un ejemplo. Esa es la empleación del método matemático. Después tenemos el método estadístico, que expresa sobre todo o se utiliza gráficamente, ¿no? Para poder representar los hechos económicos mediante la empleación de curvas, histogramas, etcétera, ¿no? Y así permite también comparar el método estadístico, claro está, el comportamiento de un hecho económico a través del tiempo, ¿no? O sea, la estadística nos va a andar entendiendo, ¿no? Cómo bajó, subió, se disminuyó, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo importante del método estadístico, ¿ok? Y después tenemos también ahí un método llamado el método dialéctico. A ese método dialéctico también se le conoce como la famosa triada, ¿no? Que va a ser ideado por un gran pensador, ¿no? Llamado Hegel, ¿no? Que se basó en las ideas de Heráclito. Heráclito, un personaje muy importante, ¿no? Sobre todo, estas ideas de Hegel que se basaron en Heráclito van a ser utilizadas por los procesos económicos idealizados por Marx, ¿no? Y es ahí también con este método se le conoce también como el método marxista, ¿no? O el método de la contradicción o el método de la triada, que habla de la famosa tesis, antítesis y la síntesis para buscar la verdad absoluta. Y de ahí tenemos el método inductivo, ¿no? Que es el método analítico, también conocido como método ascendente. ¿Qué significa? Que se va desde hechos particulares a hechos generales, ¿ok? Y el método deductivo, que conocemos como el sintético o descendiente, que va de lo general a lo particular, ¿no? Mejor dicho, trata de deducir la ley general si se puede aplicar en los campos particulares, ¿no? O mejor dicho, la comprobación de lo general en hechos particulares. Entonces, dice acá, es considerado como el método sintético porque parte de un principio o ley general para llegar después de estudios en casos particulares. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sería enano. La ciencia económica se divide en ¿qué? A ver, nos dicen acá, la ciencia económica se divide en dos ramas. Por favor, ahí sí espero su respuesta de ustedes, futuros cachimbos. ¿Cuál sería, muchachos? Vamos, rápido. Las respuestas tienen que ser así, voladas. A la volada. Economía positiva, economía negativa, economía normativa, política económica, economía política, economía normativa, política positiva, economía normativa o teoría económica, economía positiva. La ciencia económica, ¿cómo se divide?
Te está diciendo, márcame. La pregunta 8. ¿Cómo se divide la economía? La ciencia económica, ¿cómo se divide? Estoy esperando sus respuestas. Solamente Lucía me la ha dado. Vamos, chicos, futuro cachimbo, están ahí todavía. Vamos, participen, por favor. La respuesta de la pregunta 8 es... La respuesta sería economía positiva y economía normativa. Excelente. Muy bien. La respuesta sería D. Bien, Camilita. En 1936 se origina la con la obra de John Maynard Keynes. Te lo mencioné hace momentos. Lo que se va a originar viene a ser la macroeconomía. 1936 sale su obra de John Maynard Keynes, ¿no? Un personaje que trató de solucionar la situación económica después del crack de 1929, ¿no? Donde publica un libro llamado Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, ¿no? Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, de John Maynard Keynes. Y con ello nos da la noción macroeconómica. En el modelo de la teoría del consumidor, sus gustos, dice, y sus ingresos son variables que, en el modelo de una teoría del consumidor, los gustos y los ingresos son variables exógenas, endógenas, deductivas, nominales o inductivas. La respuesta, ¿cuál sería? En la teoría del consumidor, los gustos y los ingresos. ¿Qué tipo de variable sería? Exógena, fuera de lo que está el punto de vista de la teoría del consumidor. Endógena, dentro de lo que es la teoría del consumidor. Inductiva o deductiva o nominal. Principalmente, en el modelo de teoría del consumidor. Los gustos y los ingresos, claro, está dentro del aspecto, ¿no? Es algo endógeno. Cuando uno quiere expresar las teorías del deseo de consumir, tiene que ver variables como gustos e ingresos. Las necesidades que son, nacen con el hombre, impulsan a conseguir algo, un bien, son similares en la sociedad, son parte del proceso económico o todas son correctas. ¿Cuál es la respuesta? Todas son correctas, ¿no? Nacen con el hombre, por supuesto. ¿Impulsan a conseguir algún bien? Claro que sí. ¿Son similares en la sociedad? También. Marque como verdadero o falso según corresponda. Los deseos son ilimitados, al igual que los presupuestos. Eso es falso, ¿no? La necesidad es una sensación de carencia. Eso es verdadero. La mayoría de los peruanos solo satisfacen necesidades primarias. Eso también sería verdadero. Respuesta, besito, besito, besito. ¿Ok? Vamos con la pregunta número 13. Una persona, en promedio, dice acá, consume 2 panes en el desayuno, pues las necesidades que son. ¿Por qué no compras más? ¿Por qué no comes más? Profe, yo me como 5 ya. ¿Por qué no comes 6 o no comes 10? Porque son limitadas ¿en qué? ¿Limitadas en qué, muchachos? Limitadas en capacidad. Muy bien. ¿Cuál es la capacidad que poseen los bienes para satisfacer necesidades? A eso se le llama la utilidad que tienen bien. Si Martín Gómez para jugar un partido de vóley necesita los implementos deportivos, es porque las necesidades ¿cómo son? Dímelo, 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 ya, para marcar, para marcar. Excelente, muchas gracias. Porque las necesidades son complementarias. 16. ¿Cuál de las alternativas mencionadas no es característica de las necesidades? Complementarias, concurrentes, tienden a fijarse, varían en intensidad, ilimitadas en capacidad. Espérate tú, ¿cómo son las necesidades? ¿Ilimitadas en capacidad o limitadas en capacidad? La respuesta, profesor, creo que sería limitada en capacidad. ¿Qué vale la incorrecta? La E. La E de arranque. 17. Para priorizar una necesidad, el consumidor debe conseguir primero ¿qué cosa? Para priorizar una necesidad, sus ingresos y sus gustos, los precios y sus ingresos y la crisis, la inflación y la publicidad, o la publicidad y sus gustos. ¿Cuál es la figura? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué debe considerar un consumidor para ver qué producto o qué lo que va a consumir? Ingresos y gustos, precios e ingresos, sus ingresos y la crisis. Un ejemplo. Yo quisiera tener un iPhone. Ese es mi gusto.
¿Sí o no? Pero lamentablemente yo gano ¿qué? Gano 500 soles al mes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que priorizar? ¿Me saco una deuda para comprarme un iPhone? Pagando mensual 200 soles y el celular que me salga costando más del doble de lo que me costó. O mejor me compro un celular que vaya al alcance de mi bolsillo. Por lo cual, para priorizar la necesidad, tiene que usted tener que analizar los precios y sus ingresos que tiene. Besito. El elemento más importante de la actividad económica, ¿qué lo constituye? ¿Cuál es el elemento más importante de la actividad económica? Las técnicas de producción, los recursos naturales, las necesidades humanas, los bienes económicos o la población laboral. Excelente, las necesidades humanas. Ya que de acuerdo a las necesidades que usted tenga, ¿no? Van a impulsar la creación de bienes, ¿no? A ver, toda persona experimenta que con el tiempo sus necesidades se incrementan debido a qué. ¿Por qué se incrementan con el tiempo tus necesidades? Porque son concurrentes, son ilimitadas en capacidad, tienden a fijarse, son complementarias, son ilimitadas en número. Yo te pregunto, antes, imagínate, cuando uno tenía un carro, en los años cuando aparecen los automóviles, tener una llanta de repuesto era un lujo para el vehículo. Era un lujo. Tanto así que las llantas de repuesto iban atrás para que la gente lo pueda ver y todo, ¿no? En la parte de adelante. Tener llanta de repuesto era un lujo. Después la llanta de repuesto, ¿qué se volvió? Una necesidad. Antes tener teléfono en casa era un lujo. Después la teléfono en casa se volvió una necesidad. Y hoy en día tener un celular o un iPhone que tenga conexiones a WhatsApp o redes sociales ya se vuelve ¿qué? Una necesidad. ¿Por qué motivo esas cosas van cambiando o se van incrementando? Imagínate, antes tu papá necesitaba su CPU, hoy en día tú necesitas una laptop, una tablet. ¿Por qué motivo o razón? Porque las necesidades son ilimitadas ¿en qué? Ilimitadas en número y conforme tú vas creciendo, conforme tú vas adelantándote, van apareciendo cada vez más y más necesidades. Son aquellos bienes que al aumentar el ingreso, la cantidad demandada de este disminuye. A ver, yo te pregunto, cuando ganabas 1,000 soles mensuales, tú ibas a comer menú en el mercado cerca de tu trabajo, ¿no? Porque ahí estaba la señora que te daba la mitad, nomás señora, denme un segundo, ya tome joven. Pero ahora que has crecido profesionalmente y ya ganas 10,000 soles mensuales, ¿vas a ir a la misma señora a comer? Yo te pregunto. ¿O vas a irte ya a un restaurante de mejor nivel y todo ello? Hago la pregunta para ustedes. ¿Cambias tus gustos? ¿Cambias los productos que estás consumiendo o sigues consumiendo los productos inferiores? Antes tomabas, ¿qué? 3 cervezas por 10 soles, ¿no? Ahora ya que ganas más, ya no tomas cerveza, tomas whisky, ¿no? Antes buscabas cumpleaños para que no te cobren entrada e irte a bailar, ahora ya no, ahora ya te vas a discotecas y contratas box para irte a relajar, a disfrutar un fin de semana. Entonces, son aquellos bienes que al aumentar el ingreso, la cantidad demandada de este disminuye. Si hay mucho dinero, los bienes inferiores son dejados de lado, ¿no? Los bienes inferiores. La respuesta sería dedito. Las necesidades biológicas pueden considerarse como biológicas. ¿Cuál sería la respuesta de las necesidades biológicas? Vamos, muchachos, ya estamos con la hora. Vamos. Consideradas como necesidades secundarias, primarias, terciarias. La respuesta sería primarias. Excelente, muy bien, primarias. Son aquellos bienes que se consumen conjuntamente debido a la necesidad de consumo paralelo. A eso se llaman bienes ¿qué? Bienes complementarios. Ejemplo, si tú compras pasta dental, necesitas también ¿qué cosa? El cepillo dental, ¿sí o no? ¿Qué ocurre con la demanda de un bien si el precio de un bien sustituto sube? A ver, ¿qué pasa con la demanda de la Coca-Cola si el precio de la Pepsi ha subido? O mejor dicho, ¿qué pasa con la demanda del pollo si la carne baja su precio? ¿No? No, perdón. Si la carne sube su precio. ¿La gente consume más pollo que carne o deja de consumir pollo para consumir carne? La respuesta, ¿cuál sería? La demanda del bien sube. La respuesta sería que la demanda del bien sube, ¿no? A ver, un ejemplo.
Las entradas en Cineplane están 10 soles. Y las entradas en VK están 10 soles. ¿Qué pasa si este fin de semana VK sube su entrada a 15 soles? ¿Qué pasa con las entradas de Cineplane? ¿Se consumen más rápido o se consumen menos? ¿Se consumen más o se consumen menos? Tú me vas a decir, profe, las entradas de Cineplane se consumen más. La demanda del Cineplane va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la competencia ha subido su precio. ¿Ok? Entonces la demanda del bien sube. Por su relación, los bienes pueden ser, por su relación, fungibles e infungibles, libres o económicos, públicos o privados, conexos o sucedáneos. La respuesta viene a ser conexos o sucedáneos. Conexos también llamados como complementarios o sucedáneos como si fueran sustitutos o sustituibles. 25. Los bienes económicos de acuerdo a su naturaleza se dividen en ¿qué? Un bien económico de acuerdo a su naturaleza puede ser algo que tú puedes tocar, percibir, lo que se llama tangible o material, mientras que algo que no se puede tocar ni percibir se llama intangible o inmaterial. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a su naturaleza, puede ser materiales o inmateriales. Profe, un bien material, ¿cuál sería? Tu laptop, tu celular que tienes en la mano. Y un bien inmaterial, ¿qué podría ser, mi querido profesor? Los derechos de autor, una patente que tengas usted, un bono, una acción que está empleado, está reflejada en un papel, pero tú no lo puedes tocar ni percibir. ¿Ok? 26. Recibe la denominación de bienes económicos. Las cosas que son valiosas por su exclusividad, los recursos abundantes de la tierra, lo que se obtiene por su esfuerzo directamente en la naturaleza, o los bienes escasos obtenidos con esfuerzo en la fuerza de trabajo, o los bienes que son abundantes. ¿Qué son bienes económicos? Principalmente, bienes económicos. Los bienes económicos son generados por la actividad productiva del hombre, mejor dicho, son los bienes escasos obtenidos con el esfuerzo del trabajo de una persona. La respuesta sería dedito. 27. Son aquellos bienes que poseen valor de uso y de cambio. A su vez se orientan a la satisfacción de necesidades. Si tienen valor de uso y valor de cambio, son bienes económicos. Estos bienes tienen precios y por lo tanto un valor de cambio. Sin embargo, no se pueden percibir. Los que no se pueden percibir se llaman bienes inmateriales o también intangibles. Señale la alternativa correcta, muchachos. ¿Los bienes de consumo pueden ser fungibles o infungibles? Los bienes de consumo pueden ser fungibles o infungibles, por supuesto. Fungibles, una torta, ni bien lo utilizas, desaparece. Infungible es tu ropa, que lo utilizas constantemente. ¿Todo bien de consumo es siempre un bien final? Todo bien de consumo es siempre un bien final. Tiene que estar listo para el consumo de las personas, por supuesto. ¿Los bienes intermedios son los insumos y las materias primas? Claro, bienes intermedios son productos que han sido elaborados, pero que requieren también de una transformación mayor. Los bienes finales pueden ser de consumo o de capital. Los bienes finales, por supuesto, puede ser un bien que está destinado al consumo o para la empleación de una producción nueva. Según los ingresos, ¿los bienes pueden ser fungibles e infungibles? No. Según el ingreso, los bienes pueden ser inferiores o normales. La respuesta sería enano. Y 30. La diferencia entre un bien económico y un bien libre está dado por qué motivo? ¿Por el valor de qué? Por el valor de cambio, ya que un bien libre no tiene precio, mientras que un bien económico sí lo tiene. Ahí está su tareita para ustedes, para que ustedes prueben su poder. No vean las claves, más bien traten de resolverlo así rápidamente y después ya lo cotejan. Y eso sería todo por mi persona el día de hoy. Muchísimas gracias por su paciencia y también a la academia por hacer este material que está realmente muy interesante para que ustedes vayan retroalimentándose y sigan estudiando para que así podamos lograr sus objetivos. Muchas gracias a todos ustedes. Será hasta otra oportunidad, muchachos. Cuídense mucho.